Página 243. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 6. La impotencia de la filosofía ante la muerte. 6.1. La necesidad de una reflexión filosófica. Después de todas estas consideraciones, podemos concluir, con mayor autoridad, lo que anunciábamos en nuestra introducción, que la sociedad occidental avanzada está necesitada de plantearse críticamente la validez de su ethos, pues un ser humano que no se enfrente y asuma una actitud auténtica frente a las situaciones límites, que derive de su propia interpretación de la realidad, no será sujeto de su propia historia, sino un ser enajenado. Por esta razón, si la sociedad actual ha expulsado el hecho de la muerte como amenazante y turbador, es tarea urgente de la filosofía volver a recuperarlo. Cada sujeto tiene que conquistar el sentido de su vida y de su muerte, y en esta tarea, como ya dijimos, deben de jugar sus experiencias y convicciones más profundas, y sus exigencias más irrenunciables. La necesidad de reconquistar la propia muerte es un reto que pesa sobre el ser humano actual. En primer lugar tenemos abiertamente que encararnos con la muerte, o como dice Olegario González con un término taurino, tenemos que aguantarla, sin tapujos, ni evasiones, que la devalúen o trivialicen. Solo así la muerte podrá ser reflexionada, e integrada, esto es, asentida con la inteligencia y consentida con la voluntad, convirtiendo, lo que en principio es una violencia intolerable y desazonadora de nuestra propia naturaleza, en un acto supremo de libertad. De ese modo, no solo la vida, sino también la muerte se transforma en una posibilidad y en una tarea responsable, que la convierte, de simple agresión externa, en algo propio, en una posibilidad íntima que ahora personalizamos y somos. Y lo ideal sería morir como se ha vivido, es decir, en coherencia con nuestra vida y con lo que con ella hemos hecho. De ese modo la muerte se puede convertir en el acto supremo de nuestra autoconquista, de nuestra tarea de hacernos a nosotros mismos, de nuestra aventura de ser persona, en la que intentaremos alumbrar un sentido de cierre, de totalidad. Con la muerte se consuma la vida del que muere, que queda, ahora, como testimonio para los vivos, en los que puede suscitar indiferencia, acusación o admiración y agradecimiento. La muerte marca un límite a la libertad y capacidades humanas, ya que con ella todo queda consumado de un modo irreversible. Por contraposición, en la medida en que la vida es aventura abierta, todo hombre tendrá que aprender a vivir su propia vida y su propia muerte como posibilidad, cada día. Como afirma Olegario González, la muerte puede suscitar 4 reacciones: el miedo, el aprecio sereno, el desprecio estoico, la esperanza, comparece. González de Cardedal, 2003, 43 y ss. Lo primero, sobre todo porque la muerte nos amenaza con lo desconocido y con la posibilidad de dejar de ser, que tanto angustiaba a Miguel de Unamuno. Lo segundo, porque hay casos muy dolorosos, en los que la muerte parece ofrecer la posibilidad de liberarnos del dolor, del sinsentido de la vida, y ofrecernos el reposo, el descanso. Recordemos el epitafio de la tumba de Unamuno: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Lo tercero, porque vida y muerte son alternativas incompatibles, de modo que es inútil preocuparnos por elucubrar sobre lo que haya o no haya tras la muerte, ya que esa situación no nos pertenecerá, pues ya no seremos. Y por último, la actitud esperanzada, que encuentra su motivación en la misma estructura dinámica de la persona humana, que en sus exigencias de verdad, de plenitud moral y estética es conato y anhelo de inmortalidad. Ese reto nos aboca ya a una reflexión filosófica sobre la muerte. Tarea a la que nos enfrentamos en el resto de este libro.
La amenaza de la muerte es la amenaza de la frustración y del sinsentido, que la acompaña en cuanto terminación, en cuanto interrupción. Por ello, frente a ella surge inevitablemente el interrogante del ¿por qué vivimos? ¿Para qué existimos? Y es que el interrogante del sentido nos lleva a preguntarnos sobre la finalidad profunda de nuestra vida, y en definitiva por el ¿por qué? Y el ¿para qué? Últimos de la realidad toda. Objeto de desvelo inagotable del afán humano por la sabiduría, que hallamos en las cavilaciones de la filosofía, y en la espiritualidad de las grandes tradiciones religiosas. La finalidad de la vida humana está inevitablemente asociada a cual sea el bien felicitante de nuestra existencia. Una pregunta asociada también al interrogante sobre nuestro origen, ya que principio y fin son referentes implicados para poder dibujar un proyecto de crecimiento personal, que nos permitirá, en alguna medida, saber quiénes somos como proyecto. Por todo ello, el cuestionamiento de nuestra perspectiva del morir es, en definitiva, preguntarnos si el término arroja alguna inteligibilidad, o no, a nuestro proyecto existencial, ya que el significado del mismo está vinculado a cual sea su fin. A primera vista, si nuestra terminación se identifica con nuestro fin, sin más, entonces seremos simplemente un ser para la muerte, que nos aboca, en último término, al fracaso, a la derrota. Pues no otra cosa significaría esa libertad para morir de Heidegger, que encierra la aceptación de nuestra finitud. La muerte sería nuestra posibilidad última, que no es sino nuestra imposibilidad radical e irrebasable, pues la vida no puede recobrarse tras el paso irreversible e irreparable del morir. Aparece, pues, la sombra amenazante del absurdo. Es más, es un absurdo que cuanto más gratificante sea la vida, más se acrecienta y más insoportable se hace. En definitiva, solo la sabiduría, que pueden encerrar la reflexión filosófica y la espiritualidad religiosa, nos ayudará a adoptar una actitud auténtica frente a la muerte, es decir, sincera y coherente con nuestras convicciones más profundas, en pugna con nuestras dudas e incertidumbres. Hay dos grandes acontecimientos irreversibles que encuadran la aventura del vivir humano, el nacimiento y la muerte. No nos han pedido permiso para traernos a este mundo. Somos fruto de una decisión de enorme responsabilidad, o al menos así debería ser, de nuestros progenitores. Partimos, pues, de una situación existencial, que es el ser seres arrojados a la existencia y en la medida en que nos descubrimos abocados al morir, cómo vivir frente a esa posibilidad concomitante con nuestro cotidiano vivir. Ello nos debe llevar a preguntarnos por el porqué de la muerte, y en qué consiste en definitiva. Interrogantes que no se podrán contestar, si es que ello es posible, sino vinculados al saber qué sea nuestra vida humana personal. Esto último exige dilucidar qué, o mejor, quién es el hombre, y cuál es su finalidad, para qué vive. Sin estos presupuestos fundamentales no podremos saber el cómo de nuestra existencia, esto es, cómo podemos alcanzar nuestro sentido finalidad. En este sentido la práctica no debe ir desvinculada de la teoría. Por ello la tarea de la filosofía, más que enseñarnos a aprender a morir, Fedón, 64c-68b, debe ser enseñarnos a aprender a vivir, asumiendo nuestra mortalidad en esa tarea inacabable de crecer como personas. Página 246.